por la presentación, doctor. Es un honor para mí estar en este hermoso auditorio y compartir un poco de la pregunta que ahorita observaba en la pantalla. Y es una excelente pregunta. México está en una transición demográfica. Somos cada vez más personas arriba de 60 años de edad. Y seguramente estamos todos conscientes del reto que implica este momento en nuestro país. Pero qué tan preparados estemos, ahí sí, yo creo que nos vienen pues, las grandes preguntas que podemos ir poco a poco tratando de responder. Porque en el área de la salud mental tenemos todavía grandes y serias dificultades para dividir la línea que separa un trastorno como un padecimiento, como una enfermedad que afecta el funcionamiento mental y los mitos acerca del envejecimiento. Eso es el principal reto, les puedo asegurar, y ustedes no me dejarán mentir, cuando la familia lleva al abuelo, a la abuela o al papá de alguno de nosotros, muchos ya pasados de los 40, 45 años de edad, pues no es ante los primeros síntomas que pasaron inadvertidos, que clínicamente eran significativos, que basta hacer el interrogatorio para darnos cuenta que hubo pues tiempo valioso que se pudo aprovechar. Y ese tiempo valioso que se pudo aprovechar está relacionado sin duda a los aspectos que van de la mano a que las enfermedades, como la demencia, no se ven. Vamos, si tienes una tumoración en la base del pulmón derecho, pues por lo menos te cuesta trabajo respirar. Vamos, o tienes una tos que lleva ya seguro pues unos 6 meses que no se controla. Cualquier otro padecimiento médico da señales muy claras, objetivas. Pero cuando tienes una alteración en las funciones mentales, donde lo que se ve comprometida es la memoria, y me refiero no a la memoria a hechos remotos, me refiero a la memoria a hechos recientes, el paciente no se ve enfermo. Es muy difícil detectar, y de ahí el serio reto que tenemos en distintas áreas. Quiero que esta noche piensen no en sus pacientes, que finalmente a ellos les va a beneficiar. Quiero que recuerden a aquel mayor de 60 años que tenemos cerca. Y la mayoría seguro, desde papá, mamá, abuelos. Quiero que tengan esa imagen, porque pues al final tenemos que ser como nosotros como sociedad quienes detectemos estos casos. Y bueno, si empezamos por la casa, por la familia, quizá luego nos sea más sencillo familiarizarnos en nuestra práctica cotidiana. La participación de los abuelos es maravillosa. ¿Quién de nosotros no está en este momento tranquilo gracias a que la abuela pasó por el niño a la secundaria, pasó por los hijos a la primaria, y podemos tranquilamente estar con esa paz el día de hoy, sí, con las inclemencias de nuestro maravilloso clima, pero con una gran tranquilidad? Hoy los abuelos son estos grandes apoyos que están viviendo pues en esta etapa generacional tan interesante, ¿no? En esta transición nos dan el apoyo, nos dan los cuidados, pero también están involucrándose en la vida actual. Esa mujer que ven es una de las más fotografiadas en Instagram, tiene un sinnúmero de seguidores y gusta de tomarse fotografías a sí misma. Tiene su teléfono celular en la mano y está entrando con bastante presencia a esta brecha generacional. Yo no sé ustedes, pero yo tengo un teléfono inteligente apenas hace 4 años. No, yo estaba muy a gusto porque mi teléfono tenía una lámpara y creía yo que eso era la gran innovación, era un Nokia, que lo mismo te servía de arma blanca que de teléfono para recibir mensajes, hasta que me enseñaron que los iPhone también tenían una lámpara, y ahí yo caí desilusionado porque era muy buena la lámpara de los iPhone. Estamos en esta transición demográfica, somos más y cada vez seremos más. Esto de la pirámide poblacional ya quedó atrás. ¿Sabían ustedes que en este momento habemos en nuestro país
hay más personas arriba de 60 años que entre el grupo de 0 a 5 años de edad. Estamos hablando de que somos más arriba de 60 que de 0 a 5. Entonces, esta pirámide poblacional le va a ocurrir un fenómeno que es invertirse, y hay una serie de explicaciones que no ahondaré en ellas, todos las sabemos, lo cual ha permitido una mayor sobrevida. Y al tener una mayor sobrevida, pues la pregunta que viene al lugar es, ¿habrá valido la pena? Decía un buen amigo la mañana de ayer, un buen amigo que me encontré que tiene una enfermedad terminal, me decía: mira, Agustín, prefiero esto a que me dé Alzheimer. Alguna vez a un conferencista lo escuché decir que entre un proceso demencial y que le caiga un piano, prefería que le cayera el piano. Sin duda habla acerca de los graves y serias dificultades que viven las familias cuando un integrante enferma de un trastorno de este tipo. Veremos brevemente algunos detalles que no se nos tienen que olvidar. La cuestión aquí es si ha sido un éxito o fracaso vivir más años. Y la pregunta tiene sentido porque de la enfermedad que hablaremos hoy, a mayor edad, mayor prevalencia. Cuando me preguntan qué factores de riesgo identificables podemos modificar, seguramente colesterol, triglicéridos, tensión arterial, alteraciones metabólicas, pero hay una que es inevitable y es vivir más años. Entre más años logremos vivir, mayor es el riesgo de diversas enfermedades, incluyendo los trastornos neurocognitivos. Y de la imagen linda del abuelo amoroso que de la mano lleva al nieto y que le lleva a casa, pues pasamos a esta imagen. Estas imágenes donde el rostro inexpresivo en esos pacientes que experimentan apatía, o aquellos que están en franca episodio de angustia, episodios de pánico. Una de las características clínicas de este padecimiento del Alzheimer y trastornos similares es que cursan con sintomatología psicológica y conductual, entre ellas delirios. Un delirio es una creencia falsa que se mantiene con una alta convicción de certeza. Y de los delirios que el paciente tiene es, supongamos que vamos a guardar un objeto, y al guardar el objeto lo hacemos con un grado tal de cuidado que luego no lo encontramos. Si no tenemos un padecimiento neurocognitivo, bastará recordar dónde estuvimos y encontraremos el objeto con poca dificultad. Pero si tenemos un trastorno neurocognitivo mayor, vamos a empezar a culpar y a responsabilizar de robo a las personas que estaban cerca de mí. Y veremos que esos son datos muchas veces de un trastorno neurocognitivo mayor que no se ha diagnosticado. La familia no sabe que eso que tiene el abuelo, que eso que tiene la abuela, que las quejas recurrentes y constantes, cuando empleo el término abuelo y abuela, no lo digo en término peyorativo, me refiero efectivamente a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, ¿no? Pero bien puede ser mamá o papá quienes estén presentando esta sintomatología. Entonces vamos a hablar de que este padecimiento se puede manifestar con fallas en la memoria, sí, pero con alteraciones psicológicas y conductuales. No se nos olvide este principio elemental. Cada que ustedes tengan un paciente de 60 años, y me refiero a aquel que no se conoce con una esquizofrenia, por ejemplo, porque si tenemos un paciente de 60 años que se sabe esquizofrénico, que es una enfermedad que empieza entre los 25 o los 30 años de edad, pues seguramente podemos concluir que es una agudización de un padecimiento previo, o el trastorno bipolar, por ejemplo. A lo que me refiero aquí es que no hay ningún antecedente previo de alguna alteración psicológica o conductual. Todo trastorno que aparece de primera vez a los 60 años de edad en adelante es una condición médica hasta no demostrarse lo contrario. Lo cual, la intención es, hay problemas tiroideos que son diagnosticados por un episodio depresivo psicótico, o incluso fallas de memoria que parecen un trastorno tipo Alzheimer en un paciente con alteración tiroidea. ¿O qué me dicen de los anticolinérgicos? Tenemos pacientes que entran en episodios confusionales agudos por una quinolona. Le estamos tratando un proceso infeccioso bacteriano, le damos el manejo con antibiótico y aparece sintomatología como confusión, desorientación secundario al medicamento o algún padecimiento de salud. También recordemos esta parte.
El término fue acuñado por Butler, un geriatra de origen americano, muy sensible a la discriminación. Este geriatra es de la Segunda Guerra Mundial. Butler sensibilizó mucho a la población americana sobre el envejecimiento. Y él decía que no puedes explicar condiciones de salud por el solo hecho de la edad. Y le llamó un poco a este acto discriminatorio viejismo. Y lo vemos con frecuencia cuando escuchamos a alguien decir que su médico le comentó que con 60 años es normal que te duelan las rodillas, ¿no? Que con 60 años es normal que te falte tantito el aire, ¿no? Entonces, normalizar quejas que pueden ser trastornos médicos, no estoy diciendo que no lo sean, puede ser, sí es cierto, puede ser que las rodillas duelan por un proceso degenerativo y más, pero que no sea esta la regla. ¿Por qué lo digo? Las alteraciones neurocognitivas, los trastornos tipo Alzheimer, empiezan con fallas en la memoria reciente. Y lamentablemente uno de los mitos es creer que una buena memoria es aquella que permite la conservación del recuerdo remoto. Cuiden ese dato. Hablábamos de que piensen ahora en un familiar, en ese familiar que decíamos al inicio de la presentación. Si le falla la memoria inmediata, si se le olvida lo que hizo, lo que comió, el recado que le diste, la información que le proporcionaste, pocos minutos después te la puede repetir y te puede decir: sí, ya escuché que pasas por mí a las 8 de la mañana. Ustedes llegan a las 8 de la mañana y está dormido. Se le olvidó completamente la información, la memoria reciente se encuentra comprometida. ¿Y qué le tranquiliza a la familia? Que se acuerda perfecto que la colonia Juárez en el año de 1935 estaba en sentido contrario al que está ahora, y te da una minuciosa y detallada descripción del México de hace 30, 40 o 50 años. Si alguien te da esa descripción, ¿cómo ibas a desconfiar que está mal la memoria, no? Tiene una memoria privilegiada y portentosa, pero no es el caso. La memoria remota no tiene tanto peso e importancia clínica como debemos enfatizar en la memoria reciente. Y ahí les va una pista. Cuando ustedes estén entrevistando a un paciente en el que sospechen un trastorno neurocognitivo, entrevisten a solas al familiar. ¿Para qué? Para corroborar la información que acaban de recibir. Porque yo les aseguro que a ustedes y a mí, un paciente con un trastorno neurocognitivo que recién conocemos, nos puede dar información completa, clara, lógica y coherente, sin titubear, pero falsa. Lo entrevistamos y le preguntamos, me dice qué comió, te da un menú completo. Bueno, si el familiar no está fuera del consultorio, observen al familiar y se le van abriendo los ojos al familiar cada que la persona que está siendo entrevistada está dando una respuesta. A veces el familiar lo interrumpe y le hace señas al médico para señalarle que es falsa la información. Entonces, eso es bien importante. Que te dé información coherente y lógica no significa que estemos excluyendo un padecimiento de tipo neurocognitivo. Por eso, este tipo de entrevistas, sé que no es lo más fácil, pero conviene hacerlas en compañía de un familiar. Hablaremos brevemente del modelo médico, sin ser exhaustivo, me interesa más compartirles hoy el modelo conductual. A veces nos observamos de estas características. Puse esta imagen porque a veces una depresión severa puede ser un impostor de un trastorno neurocognitivo, puede aparentar ser un paciente con un Alzheimer, ¿no? Y generalmente esto, con un tratamiento, con un diagnóstico, pues caemos en la cuenta que no es así, que es una depresión severa, y con el antidepresivo el paciente deberá recuperar su estado previo. Si no lo hace, tenemos que llevar un seguimiento. Cuando traten una depresión geriátrica, cuando traten un trastorno depresivo arriba de los 60, sin importar que el paciente haya remitido, lleven un seguimiento. Es muy probable que estos pacientes evolucionen a un proceso irreversible de un trastorno neurocognitivo mayor. Fíjense, alguna vez nos va a llegar a la consulta algo así, ¿no? Te va a decir el paciente que le roban sus cosas. Otro dato, el paciente con trastorno neurocognitivo no va a la consulta por iniciativa, lo llevan. Y fíjense que hay un psiquiatra
de origen canadiense. Serge Gautier, en uno de sus libros, describe un signo muy peculiar que yo he observado en mi consulta, y dice que es el signo de girar el cuello. Dentro de la descripción del libro dice: cuando tú le preguntes al paciente el motivo de consulta, si el paciente gira el cuello a ver a su familiar, es muy probable que sea un trastorno neurocognitivo, que sea una enfermedad tipo Alzheimer. El paciente no sabe a qué viene, no tiene idea, ni siquiera ha hecho conciencia de sus fallas a nivel intelectual. Este otro dato es bien interesante. Te va a llegar alguna vez un familiar que te insiste que hay una niña que vive en su casa. Con esta ola de películas de terror, pues lo primero que siente la familia es mucho miedo, pero no es así. Hay un signo que se llama el síndrome del huésped fantasma, y los pacientes afirman que alguien más está viviendo con ellos cuando esto no ocurre así. Algún día te van a llevar a consulta alguien inquieto y agresivo de 83 años de edad. Otras veces te va a preguntar y va a repetir lo mismo y lo mismo. Pero no te va a repetir lo mismo porque tenga una duda, como en los pacientes obsesivos. Te va a repetir lo mismo como si fuera la primera vez que te lo pregunta. Y esa es una característica que nos permite entender e identificar un paciente en etapas iniciales. Otro tipo de alteraciones que pueden encontrar: delirios dermatozoicos. Tienen lesiones serias en la piel, escoriaciones, abrasiones, se llaman delirios de infestación, y puede ser una manifestación de un trastorno neurocognitivo mayor y no un problema dermatológico. Los robos, no dejarse bañar, patear, rechazar el alimento, pueden aparecer como trastornos conductuales. Es indispensable saber que los pacientes con esta enfermedad se pueden presentar a consulta con sintomatología conductual como la que ustedes observan ahí. Nuevamente, hay que descartar primero que no se trate de una alteración como puede ser una infección urinaria. Si se pregunta a un paciente con un proceso infeccioso pulmonar, ¿puede llegar así a la consulta? Claro que sí. Bueno, los colegas y demás compañeros que estén en hospitales generales, ¿no les ha tocado que el paciente que a las 3 de la mañana se arranca las soluciones, se arranca la sonda, golpea al personal, se levanta, se pone en riesgo, se cae, y por la mañana está bien tranquilo, amoroso, amable, cooperador? Entra la tarde-noche y la compañera que llega al turno pobre le toca todos los momentos, las ofensas, las agresiones? Eso adquirido en alguien que no tenía previamente una condición así es lo que sabemos que se conoce como un estado confusional agudo o delirium, ¿no? Que también le llaman así esta condición. Bueno, siempre hay que descartar que no haya un proceso de esta naturaleza. Si no lo hay, tendríamos posibilidad de pensar que nuestro paciente está con un trastorno neurocognitivo mayor. Este término es lo mismo que si estuviéramos diciendo demencia, pero ahora le llamamos neurocognitivo mayor porque demencia es un término aparte que no se entiende como una enfermedad, es un término que se refiere a las fallas de memoria. Muchos pacientes van a tener trastornos de este tipo con la memoria en las primeras etapas en buen funcionamiento. Son millones las personas que van a enfermar. Nuestro país se estima que está entre 1 millón de enfermos con este tipo de padecimientos. Para entonces, en el año 2030, vean ustedes, va aumentando la cifra a nivel mundial y en nuestro país se estima que en el 2050 habrá 3 millones de enfermos. Si bien son los que se pueden contabilizar, aún no se tiene en el país un sistema de registro confiable. Tanto que yo no recuerdo haber visto en un certificado de defunción un trastorno neurocognitivo mayor como causa probable de muerte, ¿no? Un trastorno neurocognitivo mayor tiene diversos orígenes. Es algo así, imagínense que la familia se llama trastorno neurocognitivo mayor, que es un síndrome caracterizado por alteraciones en estas funciones. Secundario a trastorno neurocognitivo mayor por enfermedad de Alzheimer.
trastorno neurocognitivo mayor por degeneración frontotemporal, trastorno neurocognitivo mayor por deterioro cognitivo vascular, ¿no? Y así, lo que quiero que se queden con la idea de que es la misma enfermedad, solo lo que identificamos es qué la origina, qué está causando el trastorno neurocognitivo mayor. ¿Por qué es importante? Porque hay pacientes con trastornos neurocognitivos mayores que afectan el lóbulo frontal, donde la memoria va a estar muy conservada. Y cuando se afecta el lóbulo frontal puede estar comprometido el juicio. Y los pacientes pueden estar diciendo y tomando acciones socialmente poco aptas. Entonces, no olviden que el cambiar esta nomenclatura, quitarle el peso a la memoria, que esto es lo que han hecho las clasificaciones actualmente. Como ven ustedes, ya no solo la memoria es la afección que uno tiene que vigilar para diagnosticar este tipo de trastornos. Un paciente en una historia natural de un trastorno neurocognitivo va a transitar de una etapa a lo largo de los años donde el funcionamiento cognitivo irá disminuyendo. Generalmente los pacientes son identificados hasta que ya llevan 5, 6 años de evolución. Lo que yo quiero que de manera conjunta trabajemos para que no esperemos que el paciente tenga problemas conductuales que se dan más después del segundo o tercer año de la enfermedad y desde las primeras quejas en el funcionamiento de memoria sean atendidos para descartar un trastorno de esta naturaleza. Estas son las alteraciones psicológicas y conductuales: delirios, alucinaciones, agitación, depresión, ansiedad, euforia, apatía, desinhibición, irritabilidad, conducta motora aberrante. ¿Alguien ha visto algún paciente mayor que se quita y se pone la ropa sin un propósito? Que abre y cierra sus cajones constantemente, que entra y sale del baño. Son conductas repetitivas que pueden estar haciendo por varias horas en el día. Se llama conducta motora aberrante y puede formar parte de los trastornos psicológicos y conductuales de un paciente con un trastorno neurocognitivo mayor. Esta imagen que ven ustedes es la proporción de pacientes afectados con base en la severidad. Y la severidad se tomó de la escala del Mini-Mental. Y el Mini-Mental, si bien no es un diagnóstico, no es una prueba diagnóstica, quien se anime a aplicarlo, es un instrumento que pueden consultar en línea. El Mini-Mental viene en la versión breve, cuyo puntaje máximo es 30. Es una prueba que trae las instrucciones mismo dentro de la realización de la prueba. Vamos haciéndola con frecuencia. Es un buen ensayo para que la evaluación inicial de cualquiera de nuestros pacientes hagamos esta calificación. Por lo menos 6 años de educación formal, para que el puntaje sea significativo y no tengamos que corregirlo por escolaridad, y debajo de 24 o menos, ya estaríamos hablando de un paciente con un probable deterioro, y conforme el puntaje baja, la severidad aumenta. Bueno, es nada más recordar ya más de 100 años que Alzheimer hizo la descripción. Desde su primera descripción ya había la mención de trastornos de la conducta y psicológicos en los pacientes. Estos síntomas refieren, si alguien lee o encuentra estos datos, los pueden hallar como síntomas psicológicos y conductuales, o síntomas neuropsiquiátricos. No olviden descartar cualquier condición de salud. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a suponer que ya hicimos el diagnóstico, que el paciente nos llega, ya está diagnosticado, está con un tratamiento médico, ve a un especialista, ve a uno de nuestros compañeros, ve a alguno de los colegas, ya tiene manejo y presenta cambios conductuales súbitos. Lo primero que tenemos que hacer es esto: descarten estas causas. ¿Por estreñimiento? Sí. El paciente tiene estreñimiento y está en un episodio de agitación y agresividad. Ni le tenemos que dar antipsicóticos, ni le tenemos que dar sedantes, simplemente identificar la causa que contribuye a la alteración, y con eso el paciente puede tener una reducción significativa. Y en esta enfermedad, por eso le llamamos a la presentación de hoy familia y medio ambiente. Esto causa como el 50 o 60% de los síntomas. Si nosotros aprendemos a intervenir en el ambiente, podemos reducir de manera considerable el uso de fármacos
y la presencia de conductas que, como veremos en un momento más, son los que hacen más difícil el cuidado. Porque aquí estamos hablando del paciente, pero el verdadero enfermo es el que lo cuida. El que lo cuida es el que verdaderamente pasa por una serie de afecciones en su salud, en sus finanzas, en su estado emocional, en su estado familiar. Es una condición devastadora, donde el paciente agarra una estabilidad impresionante. Sus niveles de azúcar son buenísimos, la presión le ha bajado notablemente, y el que trae descontroles en la tensión arterial es el cuidador, sea el esposo o la esposa. Generalmente el sexo femenino es quien se hace más cargo de estas funciones. Es nada más un breve recordatorio. Hay algunas sustancias implicadas en los síntomas conductuales. No es otra cosa más que decirles que ya hay varios estudios que tratan de observar qué afecciones químicas tiene el cerebro con un propósito. Vamos a usar medicamentos que puedan disminuir y aliviar parte de estas alteraciones de neurotransmisión. Y obviamente también en la morfología y los sitios que son afectados de los pacientes con esta enfermedad, generalmente algunos síntomas aparecen muchas veces en relación a depósitos de sustancias que están haciendo tóxico el cerebro, como en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Son varios los síntomas, les menciono que no son los únicos. Hay algunos datos, por ejemplo, como el síndrome de la puesta de sol. El paciente se pone mal entre las 6 y las 7 de la tarde, se va ocultando el sol, aparecen estos episodios de agresión, de confusión. Hay un dato clínico común que es muy frecuente encontrar, se llama falsa identificación delirante. La próxima vez que vean un paciente así, seguro no se les va a olvidar. Y es aquel paciente que entrada la tarde-noche dice: esta no es mi casa, yo no vivo aquí, a pesar de que se encuentra en su casa, a pesar de que son sus pertenencias, a pesar de que no se le ha cambiado de lugar. El paciente afirma que no está viviendo ahí, que de alguna manera alguien se ha llevado ladrillo a ladrillo su casa. O también, seguramente les ha tocado ver el paciente que no se reconoce al espejo. Está hablando con el espejo como si fuera otra persona. Y ahora con las pantallas negras que tenemos por todos lados, que son grandes espejos, que hay una serie incluso que así se llama, ¿no? Esto del espejo negro, que es el efecto de pantalla, de reflejante que tienen las pantallas, pues es muy frecuente que el paciente esté hablando con la televisión. Entonces puede tener dificultad para reconocerse a sí mismo, sí. Y no solamente a sí mismo, sino a su familia, aunque hay algunas cuestiones muy peculiares que ya les mencionaré. Así, la falsa identificación delirante nos ha llevado a algunos pacientes con el solo hecho de identificar que la pantalla y el espejo genera ansiedad. Quitando la pantalla y el espejo, la ansiedad ha bajado en forma considerable. Y no hemos tenido que usar ansiolíticos y no hemos tenido que subir los fármacos que está utilizando, porque también no son tan eficaces. No tienen el efecto clínico que uno esperaría. Menciono brevemente algunos fármacos, cuáles se están utilizando para conducta en pacientes con estos padecimientos, citalopram especialmente, inhibidores selectivos a la recaptura de serotonina. Quiero que seamos muy cuidadosos. Paroxetina y fluoxetina en un paciente geriátrico no es la primera opción farmacológica. Sertralina, citalopram y citalopram pudieran serlo, vigilando y cuidando de manera constante los niveles de sodio, plaquetas, presencia de sangrado, afecciones gastrointestinales. Recuerden, un antidepresivo es un medicamento de uso delicado, incluso en pacientes con problemas de cardiopatías, hiponatremia y alteraciones en la conducción cardíaca. Hemos tenido pacientes hospitalizados por uso de fármacos antidepresivos con 110 de sodio. Son hiponatremias serias y muy severas. Algunos otros fármacos que se podrían utilizar, la mianserina, es un medicamento, nada más tengan cuidado. Mianserina a menos dosis, mayor sedación produce. Es un medicamento que tiene características parecidas a la mianserina. Es un fármaco que pertenece a los antidepresivos y su acción farmacológica es a través de noradrenalina. Si bien todos los antidepresivos generan hiponatremia, mianserina es uno de los que menos la produce.
Lo menciono como una opción farmacológica. Este es un par de escalas que pueden ustedes consultar: el inventario neuropsiquiátrico de Cummings, validado y en nuestro país ya traducido al español, o la escala Vijar, que son instrumentos que nos ayudarían a identificar la presencia de síntomas. El uso de fármacos que empleamos, el manejo farmacológico que hago, no es tanto para mejorar las funciones cognitivas, es para mejorar la conducta. Hay evidencia con memantina, hay evidencia con inhibidores a la acetilcolinesterasa, así que también considérenlo como opción farmacológica. Cuidado con los antipsicóticos. Hay una serie de recomendaciones claras desde el año 2002 que incrementan la mortalidad en pacientes con demencia, trastorno neurocognitivo mayor y el uso de fármacos antipsicóticos. Más frecuente con los fármacos atípicos, que son los típicos, los típicos me refiero a la trifloperacina, el haloperidol, que con los atípicos, que son desde la quetiapina a la risperidona. Seamos muy cuidadosos, hay recomendaciones muy claras, no hay ningún medicamento en nuestro país aprobado para el uso de alivio de psicosis en un paciente con un trastorno neurocognitivo mayor. Les mencionaré brevemente qué medicamentos sí han sido aprobados en otros países para su uso en este tipo de padecimientos. La memantina en 20 miligramos, donepezil 5 a 10, la ribastigmina dependiendo la tolerabilidad del paciente y la galantamina como recursos farmacológicos. Estos son los medicamentos que ustedes pueden encontrar como innovaciones farmacológicas en el uso y alivio de pacientes con trastornos conductuales. Pimavanserina es el primer medicamento aprobado para el uso en pacientes con enfermedad de Parkinson. Es un antipsicótico que funciona vía serotoninérgica y que puede ser una opción. Está aprobado, les decía yo, todavía no llega a nuestro país, pero se emplea con el problema que tenemos en los antipsicóticos, es que la mayoría de ellos parkinsonizan. Y este medicamento puede generar alivio. Otras sustancias que ustedes ven ahí, pues las se utilizan con frecuencia. Tengan cuidado con el citalopram, sedación y alteraciones del sodio. Otro medicamento que puede ser útil para apatía, el uso de metilfenidato. Todo ello bajo supervisión cardíaca y vigilancia hidroelectrolítica. Estos son algunos de los estudios que han sido publicados, y una innovación es que cada vez hay más estudios en fase 3 que están empleando medicamentos para tratar síntomas psicológicos y conductuales. Aripiprazol, brexpiprazol, que está por llegar a México, metilfenidato, que ya lo estamos utilizando, algunos otros medicamentos que están en fase 2, levetiracetam, pimavanserina, que les mencionaba hace un momento, y me parece por acá, aquí está, carbonato de litio. Litio, un medicamento muy bueno que hemos utilizado por muchos años, que es el principal recurso farmacológico para el trastorno bipolar. Bueno, en pacientes con trastorno neurocognitivo mayor, hay alguna evidencia en fase 2 sobre su utilidad en estos síntomas. Son las alteraciones que les mencionaba, cuidado con antipsicóticos y mortalidad secundaria al uso de estos fármacos. Bien, para finalizar, lo que les quiero mencionar es, un paciente con un trastorno neurocognitivo no vive el equilibrio que la mayoría de nuestros pacientes pueden adquirir, es decir, el ambiente no le representa un reto y los pacientes mayores funcionan adecuadamente bien. Tienen actividades recreativas, familiares, mantienen un buen estado de salud. ¿Qué pasa en el trastorno neurocognitivo mayor? El paciente pierde estas habilidades, pierde la capacidad de autocuidado, pierde la capacidad de socializar y obviamente el ambiente se vuelve una situación demandante y muy hostil. Bien, con esto termino. Es algo breve. Este modelo es un modelo que les quiero compartir. Es un modelo que se llama el modelo conductual. El modelo conductual señala que nuestro comportamiento puede estar bajo la influencia del ambiente. Una de las maneras de analizar una conducta cuando trabajen con sus pacientes es pónganle nombre al comportamiento problema que el cuidador y la familia les quiere compartir. Ejemplo, no se queden con que el familiar les diga, es que está ansioso. Ansioso no hay manera de cuantificar. Efectivamente, a lo mejor nos puede decir, es que descríbeme ansioso. Bueno, es que se levanta y empieza a agitar las manos. Ah, vaya. Entonces, le vamos a llamar ansioso
sola y exclusivamente a las veces que se levanta y agita las manos. Eso se llama operacionalizar una conducta y es ponerle nombre. No se queden con que el paciente, con que la familia les diga es que lo veo triste. No, ¿a qué le vamos a llamar tristeza? Bueno, es que no quiere comer. Bien, el comportamiento que vamos a analizar es que no come, que son 6 horas y que no ha probado alimento. Igual, cuando dice la familia, es que está agresivo. ¿Cuándo está agresivo? Solo cuando lo bañamos. Entonces no es una conducta generalizada. Tenemos que identificar que es una conducta que se presenta en determinado ambiente. Entonces quiero mostrarles cómo funciona el modelo ABC. En este modelo, una vez que el paciente, porque no sé si les ha pasado a ustedes, el paciente en el consultorio es bien tranquilo, no se levanta, la familiar les llega diciendo que no puede estar ni 5 minutos sentado, y ustedes llevan media hora sentado ahí, más otra media hora en la sala de espera, y como el mejor portado el paciente. No es una conducta que se presente en el consultorio, es una conducta que nos va a reportar la familia. Entonces lo que tenemos que hacer es registros de la conducta. Lo primero que tienen que hacer con la familia es decirle que en una hoja le escriba cuántas veces al día aparece la conducta problemática. Las compañeras de enfermería lo tienen perfectamente claro porque llevan hojas donde hacen registros por hora de la aparición de una serie de conductas. Pues hagan de cuenta que algo muy parecido. Lo primero que tenemos que tomar es cuántas veces se presenta el comportamiento. Y recuerden, un comportamiento a la vez. Ese comportamiento es el que vamos a trabajar. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando un paciente está dando información falsa y el familiar está al lado de él? ¿Han visto qué ocurre? Generalmente el familiar regaña al paciente, lo corrige, lo regaña, lo corrige, lo regaña. Lo que trabajamos con los familiares es, aunque te dé datos equivocados, no lo corrijas, porque si no se da una disminución en una conducta deseable y dejan de hablar y dejan de platicar porque todo el tiempo se le está corrigiendo, corrigiendo y corrigiendo. Entonces es muy importante que el familiar vaya aprendiendo qué hacer en el momento que se aparezcan determinadas conductas. Les voy a poner un ejemplo con un paciente. Fíjense que en este caso teníamos la dificultad que el paciente no quería comer. La conducta en el ambiente era que se le ofrecía alimento. El paciente se negaba a comer. De manera natural su hija hablaba con él y establecía contacto físico. La consecuencia era que el paciente se negaba a comer y levantaba la voz. Una vez que hacía esto el paciente, la hija volvía a hablar con él y tenía contacto físico. El paciente ahora no solo levantaba la voz, sino que empujaba la mano de la persona que le acercaba el alimento. La consecuencia era que el familiar le recrimina y levanta la voz. Y así pasábamos por varios minutos en esta consecuencia y esta secuencia de conductas. Lo que nos fue de utilidad fue lo siguiente: cuando se le ofrecía el alimento, la hija se alejaba del comedor. La hija desaparecía del ambiente. Acto seguido el paciente comía. Entonces lo que quiero que se lleven de información es que aprendan junto con los familiares a que identifiquen en qué momento aparecen ciertas conductas. Les voy a platicar otro ejemplo. Tenemos una paciente que constantemente presenta una conducta negativa hacia uno de sus hijos, pero solamente ante la presencia de este hijo. Los demás no le representaban a la paciente ningún episodio de esta naturaleza. Lo que se trabaja en estos casos siempre es sensibilizar al hijo para que primero sepa que no es la causa de la dificultad, y segundo, para que nos apoye. Y este hijo dejó de aparecer en las escenas. Conforme dejó de aparecer en el ambiente, la conducta agresiva del paciente disminuyó de manera considerable. Entonces yo los invito, este tipo de modelos se llaman modelos conductuales, están basados en lo que es la terapia conductual. La terapia conductual tiene un método que se llama análisis aplicado de la conducta, y el análisis del aplicado de la conducta establece unas técnicas que se conoce como análisis funcional.
El análisis funcional es el porqué de las conductas, el explicar de qué manera se mantiene. Si alguno de ustedes piensa que nuestro comportamiento es muy ajeno al del paciente que les acabo de decir, nada más piensen por qué usan la tarjeta de crédito que usan, por qué van a la tienda departamental que van. Generalmente las tiendas, ¿qué hacen cuando llevas tu tarjeta? Te abonan puntos. Y te abonan puntos, y esos puntos pueden ser de alguna manera retribuidos en descuentos, en dinero en efectivo. Todo el tiempo estamos sometidos a una serie de estímulos ambientales que pueden incrementar o disminuir nuestra conducta. Pues les agradezco mucho por su atención. Muy buenas noches.